Son las 9:20 de la mañana y recibimos al congresista del Partido Morado, Gino Costa, al cual naturalmente queremos preguntar cómo prevé, cómo anticipa usted que pueda desarrollarse la sesión del martes en la que Walter Martos expondrá su política general y pedirá el voto de confianza, después de lo cual queremos hablar con usted también sobre las modificaciones que se vienen haciendo al marco normativo en el que votaremos el próximo 11 de abril. Señor Gino Costa, buenos días. Fernando, buenos días, muchas gracias por tu invitación. Esperamos que prime, Fernando, un espíritu de unidad, de responsabilidad con el país en medio de esta tragedia y de diálogo. Ojalá que con este nuevo Consejo de Ministros se pueda iniciar un diálogo que permita poner paños fríos, mejorar la relación entre Ejecutivo y Legislativo y sumar fuerzas en derrotar la pandemia y en reactivar la economía lo más rápido posible para recuperar empleos perdidos. Esa es la postura de la ¿Por qué cree usted bancada morada? que lo que no pudo producirse el lunes y martes pasado podrá producirse esta vez el martes próximo? Quizá por la reacción que ha habido en el país frente a, digamos, la falta de confianza al gabinete cateriano. Yo creo que el país entero entiende que es momento de unidad. Se está incendiando la casa, se está inundando la casa, no es momento de ponernos a pelear, sino de enfrentar el incendio y la inundación con todos los recursos que tenemos. Y me parece que la reacción que ha habido en el país es un mensaje claro al Congreso de que eso es lo que está demandando el Perú, Fernando, más allá, por supuesto, del rol que tiene que jugar el Congreso para ejercer control político y ser un espacio de debate de las políticas, las mejores políticas públicas para derrotar la pandemia y para reactivar la economía, pero en un clima de unidad y que avance hacia el diálogo, un diálogo que no ha existido y que creo que explica las sucesivas crisis que han enfrentado al Ejecutivo con el Legislativo. O sea, ojalá que estas crisis den paso, como digo, a este diálogo que ha estado ausente y nos permita llegar a las elecciones en un clima de mayor tranquilidad, en la medida de lo posible, porque estamos en el medio de una tragedia tremenda. Ahora, antes de hablar con usted, entrevistamos al señor Walter Martos y al señor Otto Gilbich, general retirado también, como Martos, y nos dijo que él esperaba un cambio de estrategia para hacer frente a la pandemia, acentuando el rol de la Fuerza Armada. Él mencionó el tema logístico, pero dijo que en general la Fuerza Armada podría tener un rol mayor. Y eso lo dice un general refiriéndose a lo que va a exponer un primer ministro que también es general. ¿Qué cree usted que la Fuerza Armada pueda o deba hacer que no esté haciendo ya en la lucha contra la pandemia? No, yo no me atrevería a responder esa pregunta porque la verdad que no sé, Fernando. Creo que nadie mejor calificado que el señor Martos para responder esa pregunta, porque él viene acompañando al gobierno hace varios meses, ha estado directamente involucrado y está muy calificado para saber si las Fuerzas Armadas puede sumar a lo que ya ha venido haciendo, que me parece que es un componente importante. Yo más bien pensaría en respuestas un poco más precisas sobre cómo vamos a mejorar la vigilancia epidemiológica. Todos los estudios señalan que por supuesto que hay que estar preparado con más camas y más UCIs y más ventiladores, pero que lo ideal es actuar antes, y ahí es donde, digamos, las eficiencias de nuestro sistema de salud han quedado más demostradas de manera más palmaria. Entonces, ahí tenemos que hacer un esfuerzo para tener más pruebas confiables, sobre todo moleculares, ¿no es cierto? Hay muchas universidades y centros que pueden procesar esas pruebas y no lo están haciendo, entonces queremos saber cómo eso se va a hacer. Y en segundo lugar, cómo entonces a través de la vigilancia epidemiológica identificamos a los contagiados y los podemos acompañar para evitar que contagien otros. Me parece que esa parte de la estrategia es la que ha tenido más dificultades y por eso siguen creciendo los contagiados y las muertes. Ahí nos gustaría escuchar de parte de la ministra Macetti, que consideramos que es la persona más calificada, y nos alegramos que siga en el gabinete para responder a estas inquietudes. Por otra parte, el día martes
De todas maneras, el señor Martos tendrá que hablar sobre decisiones respecto de la cuarentena y ha venido diciendo de que es posible que se apliquen cuarentenas focalizadas en algunos barrios o distritos de Lima. Naturalmente, esta tendencia a buscar medidas restrictivas se ha visto alentada por lo que ha sucedido anoche en el marco de un partido de fútbol, donde hemos visto una manifestación de indisciplina grave, pese a las advertencias que se habían hecho, en este caso, por parte de algunos supuestos hinchas de la U. De hecho, ya tenemos cuarentena focalizadas en el país. Hay regiones que siguen en cuarentena. La mayoría la levantaron. Y las cuarentenas focalizadas ya dentro de una región no son novedad en el mundo hoy día. Muchos países están recurriendo a ellas. Y si es necesario, ¿no es cierto?, imponer cuarentenas focalizadas en Lima, habrá que hacerlo. Más allá de las disposiciones de las autoridades sanitarias, creo que hay que recordar la gran responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos de cuidarnos, porque cualquier estrategia sanitaria que no va acompañada, ¿no es cierto?, de una responsabilidad de parte de todos nosotros, está destinada a fracasar. Y hemos visto que lo que ha ocurrido, por ejemplo, ayer, es una responsabilidad de nosotros los ciudadanos, esto no es una responsabilidad del gobierno. Entonces, sí aprovechar desde la bancada morada también para invocar a todos nosotros a actuar con la mayor responsabilidad posible, porque en última instancia depende de cada uno de nosotros. Ahora, usted mencionó que en estas circunstancias nos acercamos a las elecciones generales del 11 de abril próximo y para eso sesionó ayer la Comisión de Constitución y adoptó algunas medidas. Explíquenos, por favor, qué medidas se han adoptado y cuáles todavía están pendientes de voto. No, mire, Fernando, sobre las elecciones, digamos, del próximo año, se ha adecuado el marco considerando que estamos en medio de la pandemia. Y se ha regulado todo lo referido a las elecciones internas, es decir, cómo los partidos eligen a sus candidatos y candidatas. Lo que habíamos acordado el año pasado es, el primer paso eran unas elecciones primarias, donde participaba toda la ciudadanía. La pandemia no lo permite. Entonces, los candidatos van a ser elegidos ahora por los partidos exclusivamente, sin participación ciudadana. Y eso es lo que hemos definido. ¿Cómo va a ser? Los organismos electorales propusieron que se hiciera a través de las elecciones internas con un militante y un voto. Es decir, los militantes de los partidos eligen directamente a sus candidatos y candidatas. La mayoría de bancadas en el Congreso se opusieron a ello y han exigido que pueda hacerse a través de elecciones indirectas, es decir, los militantes eligen, ¿no es cierto?, a unos delegados y estos delegados escogen a los candidatos. Para el Partido Morado no es la fórmula más feliz, no es la fórmula más democrática, pero hemos logrado dos cosas importantes, Fernando. Que en ambos casos, sean elecciones directas o indirectas, sea que elegimos directamente a nuestros candidatos o a los delegados que van a elegir a los candidatos, quien elige es el militante. Y en cada caso, el militante tiene un voto. Ese principio nos parece muy importante. Y en segundo lugar, que ambos procesos de elección interna, sea directo o indirecto, son organizados por la OMPE, con el Jurado Nacional de Elecciones y RENIEC. Eso es nuevo y es histórico, y le da a esos procesos de selección interna una legitimidad y una transparencia que no habían tenido hasta ahora, que eran fuente permanente de cuestionamiento. Nosotros hubiéramos querido que esas elecciones internas hubieran sido todos de manera directa, es decir, el militante escoge a sus candidatos. Lo que hay es ahora abierta la posibilidad de que algunos partidos elijan directamente los candidatos y otros a través de delegados que se reúnen y seleccionan a los candidatos. Como digo, no es la mejor fórmula, pero es un avance importante. ¿Y qué falta decidir? Porque ya el tiempo viene siendo justo, ¿no? Mira, falta definir si va a haber voto preferencial o no. Las autoridades electorales han dicho que si queremos evitar el contagio y escrutinios larguísimos, ¿no es cierto?, mejor eliminamos el voto preferencial. Es una razón adicional, ¿no es cierto?, a todas las que se han dado, en el sentido que el voto preferencial tiene algunas ventajas, pero debilita a los partidos políticos. O sea que tiene que entrar a la votación la eliminación del voto preferencial y veremos si se puede eliminar o no, como han recomendado, digamos, los especialistas y la comisión de alto nivel. En segundo lugar, falta por definir las reglas de financiamiento electoral,
se tiene que ampliar la franja electoral porque la reforma constitucional que se ha hecho establece que no se puede acceder a radio y televisión durante la campaña con financiamiento privado, solo con financiamiento público. Eso significa solo a través de la franja. Y la franja que tenemos actualmente era una franja muy pequeñita, considerando que el grueso del acceso se hacía con recursos privados. O sea que ahí hay una segunda, reforma que hacer, además de darle a la OMP herramientas para que pueda hacer cumplir las normas de financiamiento electoral. Y lo tercero, Fernando, es la reforma constitucional sobre impedimentos para que personas sentenciadas postulen. Falta la segunda votación, ya votamos en primera, con más de 100 votos, y ojalá que podamos ratificar esa decisión. No tiene fecha todavía en agendada en un pleno, ¿no? No hay fecha todavía para un voto. Lo que ha ocurrido es que en primera votación 8 o 9 bancadas apoyaron esa reforma, pero ahora Podemos Perú y UPP, que votaron a favor, han decidido que no votarán a favor. Entonces, eso deja las 6 bancadas que siguen a favor con la necesidad de tener a todos sus congresistas presentes el día que se vote, porque llegamos máximo a 90. Entonces, si hay 5, digamos, con licencia o enfermos, no llegamos a los 87 votos para ratificar. Eso. Muchas gracias. Si me permite, Fernando, sí. Después de esto, después de que pase la urgencia de adoptar estas medidas inmediatas, falta discutir lo referido al retorno a la bicameralidad y regular las relaciones entre Poder Ejecutivo y Legislativo mejor. Ese es un pendiente que podemos abordar en los próximos meses también en el marco de la reforma política. Muchas gracias, Gino Costa, miembro de la bancada del Partido Morado, por sus explicaciones sobre lo que espera oír al señor Walter Martos el día martes, en particular sobre la pandemia, pero también lo que nos ha adelantado sobre las reformas pendientes de aquí a las próximas semanas para definir el marco normativo en el que votaremos el próximo 11 de abril. Muchas gracias, que tenga buenos días. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Enfoque de los sábados.